Prólogo a la segunda parte. Imperialismo. Rara vez pueden ser fechados con tanta precisión los comienzos de un periodo histórico y raramente fueron tan buenas las posibilidades de los observadores contemporáneos para ser testigos de su preciso final como en el caso de la era imperialista. Porque el imperialismo, que surgió del colonialismo y tuvo su origen en la incongruencia del sistema nación-estado con el desarrollo económico e industrial del último tercio del siglo XIX, comenzó su política de la expansión por la expansión no antes de 1884, y esta nueva versión de la política de poder era tan diferente de las conquistas nacionales en las guerras fronterizas como del estilo romano de construcción imperial. Su fin pareció inevitable tras la liquidación del imperio de Su Majestad, que Churchill se había negado a presidir, y se tornó un hecho consumado con la declaración de la independencia india. El hecho de que los británicos liquidaran voluntariamente su dominación colonial sigue siendo uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia del siglo XX. De esta liquidación resultó la imposibilidad de que ninguna nación europea pudiera seguir reteniendo sus posesiones ultramarinas. La única excepción es Portugal y su extraña capacidad para continuar una lucha a la que han tenido que renunciar todas las demás potencias coloniales europeas puede ser más debida a su atraso nacional que a la dictadura de Salazar, porque no fue solo la mera debilidad o el cansancio debido a dos asesinas guerras en una sola generación, sino también los escrúpulos morales y las aprensiones políticas de las naciones-estado completamente desarrolladas los que se pronunciaron contra medidas extremas, la introducción de matanzas administrativas a Carthill, que podían haber destrozado la rebelión no violenta en la India y contra una continuación del gobierno de las razas sometidas, Lord Cromer, por obra del muy temido efecto de boomerang en las madres patrias. Cuando finalmente Francia, gracias a la entonces todavía intacta autoridad de Gaulle, se atrevió a renunciar a Argelia, a la que siempre había considerado tan parte de Francia como el Département de la Seine, pareció haberse llegado a un punto sin retorno. Cualesquiera que pudieran haber sido los términos de esta esperanza si la guerra caliente contra la Alemania nazi no hubiese sido seguida por la Guerra Fría entre la Rusia soviética y los Estados Unidos, se siente retrospectivamente la tentación de considerar las dos últimas décadas como el periodo durante el cual los dos países más poderosos de la Tierra pugnaron por lograr una posición en una lucha competitiva por el predominio en aquellas mismas regiones aproximadamente que habían dominado antes las naciones europeas. De la misma manera, se siente la tentación de considerar a la nueva y difícil dimensión entre Rusia y América como el resultado de la aparición de una tercera potencia mundial, China, más que como la sana y natural consecuencia de la destotalitaриzación de Rusia tras la muerte de Stalin. Y si evoluciones posteriores confirmaran estas incipientes interpretaciones, significaría en términos históricos que hemos vuelto en una escala enormemente ampliada al punto en el que comenzamos, es decir, a la era imperialista y a la carrera de colisiones que condujo a la Primera Guerra Mundial. Se ha dicho a menudo que los británicos adquirieron su imperio en un momento de distracción como consecuencia de tendencias automáticas, aceptando lo que parecía posible y resultaba tentador, más que como resultado de una política deliberada. Si esto es cierto, entonces el camino al infierno puede no estar empedrado de intenciones como las buenas a las que alude el proverbio, y los hechos objetivos que invitan a retornar a las políticas imperialistas son desde luego tan fuertes hoy que uno se inclina a creer mínimamente en la verdad a medias de la declaración, en las vacuas seguridades de buenas intenciones por parte de ambos bandos. De un lado, los compromisos americanos con un inviable statu quo de corrupción e incompetencia, y de otro, la jerga pseudo-revolucionaria rusa acerca de las guerras de liberación nacional. El proceso de construcción nacional en zonas atrasadas, donde a la ausencia de todos los prerequisitos para la independencia nacional corresponde un chauvinismo creciente y estéril, ha determinado unos enormes vacíos de poder en los que la competición entre las superpotencias resulta tanto más fiera cuanto que parece definitivamente desechado con el desarrollo de las armas nucleares, el enfrentamiento directo de sus medios de violencia como último recurso para resolver todos los conflictos. No solo atrae inmediatamente el potencial o la intervención de las superpotencias cada conflicto entre los pequeños países subdesarrollados, sea una guerra civil en Vietnam o un conflicto nacional en Oriente Medio,
sino que sus verdaderos conflictos, o al menos el cronometraje de sus estallidos, parecen haber sido manipulados o directamente causados por intereses y maniobras que nada tienen que ver con los conflictos e intereses en juego en la misma región. Nada era tan característico de la política de poder en la era imperialista como este paso de objetivos de interés nacional localizados, limitados y por eso predecibles, a la ilimitada prosecución del poder por el poder que podía extenderse por todo el globo y devastarlo sin un seguro objetivo nacional y territorialmente prescrito, y por eso sin dirección previsible. Esta reincidencia se ha tornado también evidente en el nivel ideológico con la famosa teoría de las fichas de dominó, según la cual la política exterior americana se siente obligada a llevar la guerra a un país por la integridad de otros que ni siquiera son vecinos de ese, y que es claramente una nueva versión del antiguo gran juego cuyas reglas permitían e incluso dictaban la consideración de naciones enteras como piedras que emergen de un río o como peones, en la terminología de hoy, para obtener las riquezas y el dominio de un tercer país que a su vez se tornaba simple escalón en el inacabable proceso de la expansión y de la acumulación del poder. Fue de esta reacción en cadena, inherente a la política imperialista de poder y representada a nivel humano por la figura del agente secreto, de la que dijo Kipling en Kim: «Cuando todos están muertos, el gran juego está terminado, no antes». Y la única razón por la que su profecía no llegó a cumplirse fue la limitación constitucional de la nación-estado, mientras que hoy nuestra única esperanza de que no llegue a cumplirse en el futuro está basada en las limitaciones constitucionales de la República Americana y en las limitaciones tecnológicas de la era nuclear. Esto no significa negar que la inesperada resurrección de la política y los medios imperialistas tiene lugar en condiciones y circunstancias ampliamente modificadas. La iniciativa de la expansión ultramarina se ha desplazado hacia Occidente desde Inglaterra y la Europa occidental hasta América, y la iniciativa de la expansión continental, en cerrada continuidad geográfica, ya no procede de la Europa central y oriental, sino que está exclusivamente localizada en Rusia. Las políticas imperialistas, más que cualquier otro factor, han sido las que han determinado la decadencia de Europa, y parecen haberse cumplido ya las profecías de los políticos e historiadores que afirmaron que los dos gigantes que flanqueaban a las naciones europeas por el este y por el oeste acabarían por surgir como herederos de su poder. Nadie justifica la expansión ya mediante la misión del hombre blanco por una parte y una ensanchada conciencia tribal a unir pueblos de similar origen étnico por otra. En vez de eso, oímos hablar de compromisos con estados clientes, de las responsabilidades del poder y de la solidaridad con los movimientos revolucionarios de liberación nacional. La misma palabra expansión ha desaparecido de nuestro vocabulario político, que ahora emplea los términos extensión o, críticamente, sobreextensión para referirse a algo muy similar. Y lo que resulta políticamente más importante, las inversiones privadas en tierras alejadas, originalmente el primer motor de las evoluciones imperialistas, son hoy superadas por la ayuda exterior económica y militar facilitada directamente por los gobiernos. Solo en 1966 el gobierno americano gastó 4.600 millones de dólares en ayudas y créditos al exterior, más 1.300 millones anuales en ayuda militar durante la década 1956-65, mientras que la salida del capital privado en 1965 totalizó 3.690 millones de dólares y en 1966 3.910 millones. Esto significa que la era del llamado imperialismo del dólar, la versión específicamente americana del imperialismo anterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue políticamente la menos peligrosa, está definitivamente superada. Las inversiones privadas, las actividades de 1 millar de compañías norteamericanas operando en un centenar de países extranjeros y concentradas en los sectores más modernos, más estratégicos y más rápidamente crecientes, crean muchos problemas políticos, aunque no se hallen protegidas por el poder de la nación. Pero la ayuda exterior, aunque sea otorgada por razones puramente humanitarias, es política por naturaleza, precisamente porque no está motivada por la búsqueda de un beneficio. Se han gastado miles de millones de dólares en eriales políticos y económicos en donde la corrupción y la incompetencia los han hecho desaparecer antes de que se hubiera podido iniciar nada productivo. Y este dinero ya no es el capital superfluo que no podía ser invertido productiva y beneficiosamente en la patria,
sino el fantástico resultado de la pura abundancia que los países ricos, los que tienen en comparación con los que no tienen, pueden permitirse perder. En otras palabras, el motivo del beneficio, cuya importancia en la política imperialista del pasado llegó a ser sobreestimada frecuentemente, ha desaparecido ahora por completo. Solo los países muy ricos y muy poderosos pueden permitirse soportar las grandes pérdidas que supone el imperialismo. Probablemente es aún demasiado pronto y queda más allá del alcance de mis consideraciones para analizar y examinar con algún grado de confianza estas recientes tendencias. Lo que parece incómodamente claro, incluso ahora, es la fuerza de ciertos procesos aparentemente incontrolables que tienden a frustrar todas las esperanzas de desarrollo constitucional en las nuevas naciones y a minar las instituciones republicanas en las antiguas. Los ejemplos son excesivos para permitir siquiera una sumaria enumeración, pero la aparición de un gobierno invisible de los servicios secretos, cuyo alcance en la política interior, en los sectores cultural, docente y económico de nuestra vida, solo recientemente se ha revelado, es un signo demasiado ominoso para dejarlo pasar en silencio. No hay razón para dudar de la afirmación de Mr. Allen W. Dulles, según la cual los servicios de inteligencia han disfrutado en este país desde 1947 de una posición más influyente en nuestro gobierno de la que disfrutan los servicios de inteligencia en cualquier otro gobierno del mundo. Ni hay razón para creer que esa influencia haya disminuido desde que formuló su declaración en 1958. Se ha señalado a menudo el peligro mortal que el gobierno invisible supone para las instituciones del gobierno visible. Lo que resulta quizá menos conocido es la íntima conexión tradicional entre la política imperialista y la dominación por el gobierno invisible y los agentes secretos. Es un error creer que la creación de una red de servicios secretos en este país tras la Segunda Guerra Mundial fue una respuesta a la amenaza directa que para su supervivencia nacional suponía la red de espionaje de la Rusia soviética. La guerra había impulsado a los Estados Unidos a la posición de la mayor potencia mundial, y fue esta potencia mundial, más que su existencia nacional, la desafiada por la potencia revolucionaria del comunismo dirigido desde Moscú. Cualesquiera que sean las causas de la ascensión americana al poder mundial, la deliberada prosecución de una política exterior encaminada a ese poder o una aspiración al dominio global no figuran entre ellas. Y cabe decir lo mismo respecto de los pasos recientes y todavía de tanteo del país en dirección a una política de poder imperialista para la que su forma de gobierno está menos preparada que la de cualquier otro país. El enorme foso entre los países occidentales y el resto del mundo, no solo y no primariamente en riqueza, sino en educación, dominio técnico y competencia en general, ha atormentado las relaciones internacionales desde el comienzo incluso de una genuina política mundial. Y este vacío, lejos de disminuir en las últimas décadas bajo la presión de unos sistemas de comunicaciones en rápido desarrollo y la resultante reducción de las distancias terrestres, ha aumentado constantemente y está cobrando ahora proporciones verdaderamente alarmantes. Las tasas de crecimiento demográfico en los países menos desarrollados son ahora dobles de las de los países más avanzados, y cuando este factor bastaría para que fuera imperativo asistirles con excedentes alimentarios y con excedentes de conocimiento tecnológico y político, es ese mismo factor el que invalida toda ayuda. Obviamente, cuanto mayor sea la población, menor ayuda per cápita recibirá, y la verdad de la cuestión es que después de 2 décadas de programas de ayuda masiva, todos los países que para empezar no han sido capaces de ayudarse a sí mismos, como ha sido el Japón, son ahora más pobres y están más alejados que nunca de cualquier estabilidad económica o política. Por lo que se refiere a las posibilidades del imperialismo, esta situación las consolida temiblemente por la sencilla razón de que nunca han importado menos las puras cifras. La dominación blanca en Sudáfrica, donde la minoría tiránica es superada hoy en una proporción de 10-1, no ha estado probablemente nunca más segura que hoy. Es esta situación objetiva la que convierte a toda la ayuda exterior en instrumento de dominación extranjera y coloca a todos los países que precisan de esta ayuda por sus decrecientes probabilidades de supervivencia física ante la alternativa de aceptar alguna forma de gobierno de razas sometidas o hundirse rápidamente en una anárquica ruina. Este libro se refiere solamente al imperialismo colonial estrictamente europeo, cuyo final sobrevino con la liquidación de la dominación británica en la India. Narra la historia de la desintegración de la nación-estado
que demostró contener casi todos los elementos necesarios para la subsiguiente aparición de los movimientos y gobiernos totalitarios. Antes de la era imperialista no existía nada que fuera una política mundial y sin ella carecía de sentido la reivindicación totalitaria de dominación global. Durante este período, el sistema de la nación-estado se mostró incapaz tanto de concebir nuevas normas para manejar los asuntos exteriores que se habían convertido en asuntos globales, como de hacer observar una pax romana en el resto del mundo. Su pobreza y su miopía políticas concluyeron en el desastre del totalitarismo, cuyos horrores sin precedentes han oscurecido los ominosos acontecimientos y la mentalidad aún más ominosa del período anterior. La investigación erudita se ha concentrado casi exclusivamente en la Alemania de Hitler y en la Rusia de Stalin, a expensas de sus menos dañinos predecesores. El dominio imperialista, excepto cuando se trata de utilizar esa denominación, parece casi olvidado, y la razón principal de que ese hecho resulte deplorable es que en los años recientes su importancia en los acontecimientos contemporáneos se ha tornado más que evidente. De esta manera, la controversia sobre la guerra no declarada por los Estados Unidos en Vietnam se ha formulado desde ambos bandos en términos de analogías con Múnich o con otros ejemplos extraídos de los años 30, cuando la dominación totalitaria era el único peligro claro presente y omnipresente. Pero las amenazas de la política de hoy en hechos y palabras tienen un más portentoso parecido con los hechos y las justificaciones verbales que precedieron al estallido de la Primera Guerra Mundial, cuando una chispa en una región periférica de interés secundario para todos los interesados podía iniciar una conflagración mundial. Subrayar la desgraciada importancia que este medio olvidado período tiene para los acontecimientos contemporáneos no significa, desde luego, ni que la suerte esté echada y estemos entrando en un nuevo período de políticas imperialistas, ni que en todas las circunstancias deba acabar el imperialismo en los desastres del totalitarismo. Por mucho que seamos capaces de saber del pasado, ello no nos permitirá conocer el futuro. Hannah Arendt, julio de 1967. Prólogo a la tercera parte. Totalitarismo. 1. El manuscrito original de The Origins of Totalitarianism fue concluido en el otoño de 1949, más de 4 años después de la derrota de la Alemania de Hitler, menos de 4 años antes de la muerte de Stalin. La primera edición del libro apareció en 1951. Retrospectivamente, los años que pasé escribiéndolo, a partir de 1945, se me aparecen como el primer periodo de relativa calma tras décadas de desorden, confusión y horror, las revoluciones tras la Primera Guerra Mundial, la ascensión de los movimientos totalitarios y el debilitamiento del gobierno parlamentario, seguidos por toda clase de nuevas tiranías fascistas y semifascistas, dictaduras de partido único y militares, y finalmente el aparente firme establecimiento de gobiernos totalitarios que descansaban en el apoyo de las masas. En Rusia, el año 1929, el año de lo que ahora se denomina la Segunda Revolución, y en Alemania en 1933. Con la derrota de la Alemania nazi, parte de la historia llegaba a su fin. Este parecía el primer momento apropiado para examinar los acontecimientos contemporáneos con la mirada retrospectiva del historiador y el celo analítico del estudioso de la ciencia política, la primera oportunidad para tratar de decir y comprender lo que había sucedido, no aún sine ira et studio, todavía con dolor y pena, y por eso con una tendencia a lamentar, pero ya no con mudo resentimiento e impotente horror. He dejado mi prólogo original en la edición actual para indicar el talento de aquellos años. Era en cualquier caso el primer momento posible para articular y elaborar las preguntas con las que mi generación se había visto forzada a vivir durante la mayor parte de su vida de adulto. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo ha podido suceder? Porque tras la derrota alemana, que dejó tras de sí a un país en ruina y una nación que sentía que había llegado al punto cero de su historia, emergieron montañas de escritos virtualmente intactos, una superabundancia de material documental sobre cada aspecto de los 12 años que había conseguido durar el Tausendjähriges Reich de Hitler. Las primeras selecciones generosas de este Embarras de Richesses, que incluso hoy en manera alguna han sido adecuadamente publicadas e investigadas, comenzaron a aparecer en relación con el proceso de Nuremberg de los principales criminales de guerra en 1946 en 12 volúmenes de Nazi Conspiracy and Aggression.
Cuando en 1958 apareció la segunda edición de Bolsillo, estaba ya disponible en bibliotecas y archivos mucho más material documental y de otro género referente al régimen nazi. Lo que yo entonces aprendí era suficientemente interesante, pero apenas exigía cambios sustanciales tanto en el análisis como en el argumento de mi estudio original. Parecía aconsejable realizar numerosas adiciones y sustituciones de citas en las notas y el texto fue considerablemente ampliado, pero estos cambios eran todos de naturaleza técnica. En 1949, los documentos de Nuremberg eran conocidos solo parcialmente y en su traducción inglesa, y gran número de libros, folletos y revistas publicados en Alemania entre 1933 y 1945 no estaban todavía disponibles. Además, tuve en cuenta en cierto número de adiciones algunos de los más importantes acontecimientos tras la muerte de Stalin, la crisis de sucesión y el discurso de Khrushchev ante el 20º Congreso del Partido, así como nueva información sobre el régimen de Stalin obtenida de nuevas publicaciones. Así es que revisé la tercera parte y el último capítulo de la segunda parte, mientras que la primera parte, referente al antisemitismo, y los primeros 4 capítulos sobre el imperialismo permanecían inalterados. Por otro lado, existían ciertos atisbos de una naturaleza estrictamente teórica que yo no poseía cuando concluí el manuscrito original, terminado con unas observaciones concluyentes que eran más bien inconclusivas. El último capítulo de esta edición, Ideología y Terror, reemplazó a aquellas observaciones que hasta el grado en que todavía eran válidas fueron trasladadas a otros capítulos. En la segunda edición yo había añadido un epílogo en el que examinaba brevemente la introducción del sistema ruso en los países satélites y la Revolución húngara. Este examen, escrito mucho más tarde, era diferente en su tono, ya que se refería a acontecimientos contemporáneos y se tornó anticuado en muchos detalles. Ahora lo he eliminado, y este es el único cambio sustancial de esta edición en comparación con la segunda, la de Bolsillo. Resulta obvio que el final de la guerra no significó el final del gobierno totalitario en Rusia. Al contrario, fue seguido por la bolchevización de Europa Oriental, es decir, la extensión del gobierno totalitario, y la paz no ofreció más que un significativo punto de inflexión desde el que analizar las similaridades y diferencias en métodos e instituciones de los dos regímenes totalitarios. Lo que fue decisivo no fue el final de la guerra, sino la muerte de Stalin 8 años más tarde. Retrospectivamente parece que esta muerte no fue simplemente seguida por una crisis de sucesión y un deshielo temporal hasta que hubiera logrado afirmarse un nuevo líder, sino por un auténtico, aunque nunca inequívoco, proceso de destotalitaриzación. Por eso, desde el punto de vista de los acontecimientos, no había razón para actualizar ahora esta parte de mi obra, por lo que a nuestro conocimiento del período en cuestión se refiere, no ha cambiado drásticamente lo suficiente para exigir extensas revisiones y adiciones. En contraste con Alemania, donde Hitler empleó conscientemente su guerra para desarrollar, y valga decir, perfeccionar el gobierno totalitario, el período de guerra en Rusia fue un período de suspensión temporal de la dominación total. Para mis propósitos son de máximo interés los años desde 1929 a 1941 y posteriormente de 1945 a 1953, y nuestras fuentes para estos períodos son tan escasas y de la misma naturaleza que lo eran en 1958 e incluso en 1949. Nada ha sucedido, ni es probable que suceda en el futuro, que pueda presentarse con el mismo inequívoco final de la historia o las mismas pruebas horriblemente claras e irrefutables con que documentarlo como sucedió en el caso de la Alemania nazi. La única adición importante para nuestro conocimiento, el contenido del archivo de Smolenko, publicado en 1958 por Merle Feinsod, ha demostrado hasta qué punto seguirá siendo decisiva para todas las investigaciones sobre este periodo de la historia rusa la escasez de la más elemental documentación y de material estadístico, porque aunque los archivos descubiertos en la sede del partido en Smolensk por los servicios alemanes de información y capturados luego en Alemania por las fuerzas de ocupación americanas, contienen unas 200.000 páginas de documentos y se hallan virtualmente intactos en lo que se refiere al periodo comprendido entre 1917 y 1938. La cantidad de información que no nos pueden proporcionar es verdaderamente sorprendente. Incluso con una casi inabarcable abundancia de material sobre las purgas desde 1929 a 1937,
no contienen indicación del número de víctimas ni de otros vitales datos estadísticos. Donde dan cifras, estas son desesperanzadoramente contradictorias. Las diferentes organizaciones proporcionan series distintas y lo que llegamos a saber de forma indudable es que muchas de esas cifras, si llegaron a existir, fueron retiradas por orden del gobierno. Además, el archivo no contiene información sobre las relaciones entre las diferentes ramas de la autoridad, entre el partido, los militares y el NKVD, o entre el partido y el gobierno, y se muestra mudo respecto de los canales de comunicación y mando. En suma, no sabemos nada acerca de las estructuras de la organización del régimen de la que estamos tan bien informados con respecto a la Alemania nazi. En otras palabras, mientras se ha sabido siempre que las publicaciones oficiales soviéticas servían fines propagandísticos y eran profundamente indignas de crédito, ahora resulta que las fuentes fiables y el material estadístico no existieron probablemente en parte alguna. Cuestión mucho más seria es la de si un estudio sobre el totalitarismo puede permitirse ignorar lo que ha sucedido y sigue sucediendo en China. Aquí nuestro conocimiento es aún menos seguro de lo que era sobre la Rusia de los años 30, en parte porque el país ha conseguido aislarse a sí mismo mucho más radicalmente contra los extranjeros tras la Revolución Victoriosa y en parte porque todavía no han venido en nuestra ayuda los desertores de los escalones superiores del Partido Comunista Chino, lo que, desde luego, es en sí mismo suficientemente significativo. Lo poco que hemos sabido durante 17 años esboza dos diferencias muy importantes. Tras un periodo inicial de considerable derramamiento de sangre, el número de víctimas durante los primeros años de dictadura ha sido estimado plausiblemente en 15 millones, aproximadamente un 3% de la población de 1949, y en términos de porcentaje, considerablemente menos que las pérdidas demográficas debidas a la segunda revolución de Stalin. Y tras la desaparición de una oposición organizada, no hubo un aumento del terror, ni matanzas de personas inocentes, ni categoría de enemigos objetivos, ni procesos espectaculares, aunque sí existieron en gran medida confesiones públicas y autocríticas, ni crímenes descarados. El famoso discurso pronunciado por Mao en 1957 sobre la manipulación correcta de las contradicciones en el pueblo, usualmente conocido bajo el equívoco título «Dejemos que aparezcan 100 flores», no fue ciertamente un alegato en favor de la libertad, pero reconocía contradicciones no antagónicas entre las clases y, lo que es todavía más importante, entre el pueblo y el gobierno, incluso bajo una dictadura comunista. La forma de tratar con los oponentes era la rectificación del pensamiento, un elaborado procedimiento de constante moldeamiento y remoldeamiento de las mentes, al cual más o menos parecía sujeta toda la población. Nunca supimos muy bien cómo funcionó este sistema en la vida cotidiana, quién estaba exento de él, es decir, quién remoldeaba, y carecemos de indicaciones sobre los resultados del lavado de cerebro, si fue duradero y produjo cambios de personalidad. Si se confiara en las presentes declaraciones de los dirigentes chinos, todo lo que se consiguió fue hipocresía en gran escala, el terreno de cultivo de la contrarrevolución. Si esto era terror, como muy ciertamente era, se trataba de un terror de diferente género y cualesquiera que fuesen sus resultados no diezmó la población china. Reconocía claramente un interés nacional, permitía al país desarrollarse pacíficamente, emplear la competencia de los descendientes de las antiguas clases dominantes y mantener niveles académicos y profesionales. En suma, era obvio que el pensamiento de Mao Zedong no siguió la trayectoria de Stalin o de Hitler en esta cuestión, que no era un asesino por instinto y que el sentimiento nacionalista, tan destacado en todos los levantamientos revolucionarios en los antiguos países coloniales, fue lo suficientemente fuerte como para imponer límites a la dominación total. Todo esto parecía contradecir ciertos temores expresados en este libro, una sociedad sin clases, las masas. Por otra parte, el Partido Comunista Chino, tras su victoria, apuntó inmediatamente a ser internacional en su organización, omnicomprensivo en su alcance ideológico y global en sus aspiraciones políticas. Capítulo 12. Totalitarismo en el poder. Es decir, que sus rasgos totalitarios se hicieron manifiestos desde el comienzo. Estos rasgos se tornaron más prominentes con el desarrollo del conflicto chino-soviético, aunque el mismo conflicto puede haber sido desencadenado por cuestiones nacionales más que ideológicas. La insistencia de los chinos en rehabilitar a Stalin y denunciar los intentos rusos de destotalitarización como desviación revisionista fue suficientemente amenazadora,
y para empeorar las cosas fue acompañada por una política internacional profundamente implacable, aunque hasta ahora infructuosa, que pretendía la infiltración de agentes chinos en todos los movimientos revolucionarios y la resurrección de la Comintern bajo la dirección de Pekín. Todas estas revoluciones son difíciles de juzgar en el momento presente, en parte porque no sabemos lo suficiente y en parte porque todo continúa en un estado fluyente. A estas incertidumbres que corresponden a la naturaleza de la situación, hemos añadido, desgraciadamente, las dificultades que son obra de nosotros mismos, porque no facilita la cuestión, ni en la teoría ni en la práctica, el hecho de que hayamos heredado del período de la Guerra Fría una contraideología oficial, el anticomunismo, que tiende también a ser global en sus aspiraciones y nos tienta a construir nuestra propia ficción para que nos neguemos en principio a diferenciar las diversas dictaduras unipartidistas comunistas con las que nos enfrentamos en la realidad, del auténtico gobierno totalitario, como puede desarrollarse, aunque en diversas formas, en China. Lo interesante, desde luego, no es que la China comunista sea diferente de la Rusia comunista o que la Rusia de Stalin fuera diferente de la Alemania de Hitler. La ebriedad y la incompetencia que tan ampliamente asoman en cualquier descripción de la Rusia de los años 20 o de los años 30 y que siguen estando hoy muy extendidas, no desempeñaron papel alguno en la Alemania nazi, mientras que la increíble y gratuita crueldad de los campos alemanes de concentración y de exterminio parece haber estado considerablemente ausente de los campos rusos, donde los cautivos morían de abandono más que de tortura. La corrupción, el azote de la administración rusa desde el comienzo, se halló presente en los últimos años del régimen nazi, pero aparentemente ha estado totalmente ausente de China después de la Revolución. Podrían multiplicarse las diferencias de esta clase, son de gran significación y parte de la historia nacional de los respectivos países, pero no proporcionan una directa orientación sobre la forma de gobierno. Indudablemente, la monarquía absoluta fue algo muy diferente en España, en Francia, en Inglaterra y en Prusia, pero en todas partes constituyó la misma forma de gobierno. Lo que en nuestro contexto resulta decisivo es que el gobierno totalitario resulta diferente de las dictaduras y tiranías. La capacidad de advertir esta diferencia no es en manera alguna una cuestión académica que pueda abandonarse confiadamente a los teóricos, porque la dominación total es la única forma de gobierno con la que no es posible la coexistencia. Por ello, tenemos todas las razones posibles para emplear escasa y prudentemente la palabra totalitario. En fuerte contraste con la escasez e incertidumbre de nuevas fuentes para el conocimiento fáctico con respecto al gobierno totalitario, encontramos un enorme aumento en el número de estudios sobre todas las variedades de nuevas dictaduras, sean o no totalitarias, durante los últimos 15 años. Esto, desde luego, es particularmente cierto en lo referente a la Alemania nazi y a la Rusia soviética. Existen ahora muchas obras que resultan indispensables para nuevas investigaciones y estudios del tema, y en consecuencia me he esforzado por complementar mi antigua bibliografía. La segunda edición de bolsillo no llevaba bibliografía. El único género de textos que con pocas excepciones no he incluido adrede son las numerosas memorias publicadas por los antiguos generales y altos funcionarios nazis tras el final de la guerra. Es suficientemente comprensible y no debería bastar para alejarlas de nuestra consideración el hecho de que este género de apologías no brille por su honestidad, pero la falta de comprensión que estas reminiscencias muestran respecto de lo que sucedió realmente y de los papeles que los mismos autores desempeñaron en el curso de los acontecimientos es verdaderamente sorprendente y les priva de todo menos de un cierto interés psicológico. También he añadido los relativamente escasos puntos de importancia a las listas de lectura correspondientes a la primera y la segunda parte. Finalmente, por razones de conveniencia, la bibliografía, como el libro, aparece ahora dividida en 3 partes separadas. 2. Por lo que a la documentación se refiere, la temprana fecha en que este libro fue concebido y escrito ha mostrado no constituir la dificultad que podía razonablemente presumirse, y esto es cierto tanto por lo que se refiere al material sobre la variedad nazi como sobre la variedad bolchevique del totalitarismo. Esta es una de las particularidades de la literatura sobre el totalitarismo. Los primeros intentos de los contemporáneos de escribir su historia, que según todas las normas académicas estaba destinada a zozobrar por falta de una impecable documentación y por su implicación emocional en el tema, han soportado notablemente bien la prueba del tiempo. La biografía de Hitler de Konrad Hayden y la bibliografía de Stalin de Boris Sovarine
escritas y publicadas en los años 30, son en algunos aspectos más precisas y casi en todos los aspectos más importantes que las biografías clásicas de Alan Bullock e Isaac Deutscher, respectivamente. Esto puede tener varias razones, pero una de ellas es ciertamente el simple hecho de que en ambos casos el material documental ha tendido a confirmar y a complementar lo que ya se conocía gracias a los relatos de importantes desertores y de otros testigos oculares. Por decirlo más drásticamente, no necesitamos el discurso secreto de Khrushchev para saber que Stalin cometió crímenes o que este hombre supuestamente sospechoso de locura decidió confiar en Hitler. En lo que se refiere a este último, nada prueba mejor que esta confianza que Stalin no estaba loco. Se mostraba justificadamente suspicaz respecto de todos aquellos a los que deseaba o proyectaba eliminar, y entre estos figuraba prácticamente la totalidad de los que ocupaban los más altos escalones del partido y del gobierno. Confiaba naturalmente en Hitler porque no lo quería mal. Por lo que se refiere a Stalin, las sorprendentes declaraciones de Khrushchev, que, por la obvia razón de que su audiencia y él mismo estuvieron totalmente complicados en el asunto, ocultaban considerablemente más de lo que revelaban, tuvieron el desgraciado resultado de minimizar a los ojos de muchos, y desde luego a los de eruditos con su amor profesional por las fuentes oficiales, la gigantesca criminalidad del régimen de Stalin, que al fin y al cabo no consistió simplemente en la difamación de unos pocos centenares de miles de destacadas figuras políticas y literarias a las que se podía rehabilitar póstumamente, sino en el exterminio de los literalmente indecibles millones de personas a las que nadie, ni siquiera Stalin, podía considerar sospechosas de actividades contrarrevolucionarias. Y fue precisamente con el reconocimiento de algunos crímenes como ocultó Khrushchev la criminalidad del régimen en conjunto, y es precisamente contra este camuflaje y contra la hipocresía de los actuales dirigentes rusos, todos los cuales se prepararon y progresaron bajo Stalin, contra lo que se halla ahora en casi abierta rebelión la joven generación de intelectuales rusos. Porque ellos saben todo lo que es necesario saber sobre las purgas masivas y la deportación y el aniquilamiento de pueblos enteros. La explicación que de los crímenes formuló Khrushchev, la demente suspicacia de Stalin, ocultaba el aspecto más característico del terror totalitario, el de desatarse cuando ha muerto ya toda oposición organizada y el dirigente totalitario sabe que ya no necesita temer nada. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la evolución rusa. Stalin comenzó sus gigantescas purgas no en 1928, cuando admitió «tenemos enemigos internos», y cuando tenía razones para sentir temor, sabía que Bujarin le había comparado con Genghis Khan y que estaba convencido de que la política de Stalin estaba conduciendo al país al hambre, a la ruina y a un régimen policíaco, como así fue, sino en 1934, cuando todos sus antiguos oponentes habían confesado sus errores, y el mismo Stalin, en el 17º Congreso del Partido, también denominado por él Congreso de los Triunfadores, declaró: «En este Congreso no hay nada más que demostrar y parece nadie con quien luchar». No es que se ponga en duda el carácter sensacional y la decisiva importancia política que el 20º Congreso del Partido tuvo para la Rusia soviética y para el movimiento comunista en general, pero la importancia es política. La luz que las fuentes oficiales del período post-staliniano arrojan sobre lo sucedido antes no debe ser confundida con la luz de la verdad. Por lo que a nuestro conocimiento de la era de Stalin se refiere, la publicación por Feinsod del archivo de Smolensk, que he mencionado anteriormente, sigue siendo con mucho la más importante, y resulta deplorable que la primera selección al azar no haya sido seguida por una más amplia publicación del material. A juzgar por el libro de Feinsod, queda mucho por saber del período de la lucha de Stalin por el poder a mediados de los años 20. Sabemos ahora cuán precaria era la posición del partido, no solo porque prevalecía en el país un talante de franca oposición, sino porque se encontraba agobiado por la corrupción y la embriaguez. Sabemos también que un manifiesto antisemitismo acompañaba a casi todas las demandas de liberación, que el afán por la colectivización y la desculaquización a partir de 1928 interrumpió en la NEP, la nueva política económica de Lenin, y con ella un comienzo de reconciliación entre el pueblo y su gobierno. Conocemos cuán fieramente se opuso a tales medidas la solidaridad de toda la clase campesina, que decidió que es mejor no haber nacido que unirse al kolhos, y se negó a ser dividida en campesinos ricos, medianos y pobres para ser lanzada contra los kulaks. Hay alguien que es peor que estos kulaks y es el que está pensando en cazar a la gente, y que la situación no era mucho mejor en las ciudades
donde los trabajadores se negaban a cooperar con los sindicatos controlados por el partido y que denominaban a sus directores diablos bien alimentados, bizcos hipócritas y cosas por el estilo. Feinsod señala certeramente que estos documentos muestran con claridad no solo cuán extendido estaba el descontento de las masas, sino también la falta de una oposición suficientemente organizada contra el régimen en conjunto. Lo que no advierte, y lo que en mi opinión resulta igualmente probado, es que existía una obvia alternativa a la captura del poder por parte de Stalin y a la transformación de la dictadura de partido único en dominación total, y que esta era la continuación de la NEP, tal como fue iniciada por Lenin. Además, las medidas adoptadas por Stalin con la introducción del primer plan quinquenal en 1928, cuando su control del partido era casi completo, demuestran que la transformación de las clases en masas y la concomitante eliminación de cualquier solidaridad de grupo eran la condición sine qua non de toda dominación total. Con respecto a la indisputada dominación de Stalin, a partir de 1929, el archivo de Smolensk tiende a confirmar lo que ya sabíamos de fuentes menos irrefutables. Esto es incluso cierto en el caso de algunas de sus curiosas lagunas, especialmente las referentes a los datos estadísticos, porque esta ausencia demuestra simplemente que, como en otros aspectos, el régimen de Stalin era implacablemente consecuente. Todos los hechos que no estuviesen conformes o que ofrecieran la posibilidad de no coincidir con la ficción oficial, datos sobre cosechas, criminalidad, auténticos incidentes de actividades contrarrevolucionarias, a diferencia de las ulteriores conspiraciones ficticias, eran tratados como carentes de existencia. Resultaba, además, completamente de acuerdo con el desprecio totalitario por los hechos y la realidad, el que todos estos datos, en vez de ser recogidos en Moscú, procedentes de las 4 esquinas del inmenso territorio, fueran conocidos por vez primera en las respectivas localidades a través de su publicación en Pravda, Izvestia o cualquier otro órgano oficial de Moscú. De esta forma, cada región y cada distrito de la Unión Soviética recibía sus datos estadísticos oficiales y ficticios muy de la misma manera que recibía las no menos ficticias normas que le fijaba el plan quinquenal. Enumeraré brevemente unos pocos de los más sorprendentes puntos que antes podían ser solo supuestos y que ahora han quedado demostrados por pruebas documentales. Siempre habíamos sospechado, pero no lo sabíamos con certeza, que el régimen nunca fue monolítico, sino que se hallaba conscientemente construido en torno a funciones superpuestas, duplicadas y paralelas, y que su estructura grotescamente amorfa era conservada unida por el mismo principio del Führer, el llamado culto de la personalidad que hallamos en la Alemania nazi, que la rama ejecutiva de este gobierno especial no era el partido, sino la policía, cuyas actividades operacionales no eran reguladas a través de los canales del partido, que las personas enteramente inocentes a quienes el régimen liquidó a millones, los enemigos objetivos en el lenguaje bolchevique, sabían que eran delincuentes sin un delito, que fue precisamente esta nueva categoría, diferenciada de los primeros auténticos enemigos del régimen, asesinos de funcionarios del gobierno, incendiarios y bandidos, la que reaccionó con la misma completa pasividad que conocemos también a través de las normas de conducta de las víctimas del terror nazi. Nunca hubo duda alguna de que la oleada de denuncias mutuas durante la Gran Purga resultó tan desastrosa para el bienestar económico y social del país como eficaz para fortalecer al dirigente totalitario. Pero solo ahora conocemos cuán deliberadamente puso en marcha Stalin esta amenazadora cadena de denuncias, cuando proclamó oficialmente el 29 de julio de 1936: «Inalienable calidad de cada bolchevique en las circunstancias presentes debe ser la capacidad para reconocer a un enemigo del partido por muy bien enmascarado que pueda hallarse». De la misma manera que la solución final de Hitler significaba para la élite nazi la obligatoriedad de cumplir el mandamiento «tú matarás», la declaración de Stalin prescribía «tú levantarás falso testimonio» como norma directriz de la conducta de todos los miembros del partido bolchevique. Finalmente, todas las dudas que hubieran podido alimentarse respecto de la dosis de verdad en la teoría según la cual el terror de los últimos años 20 y durante los años 30 fue el elevado precio en sufrimientos que hubo que pagar por la industrialización y el progreso económico, se ven confirmadas por el primer vistazo a la situación y al curso de los acontecimientos en una determinada región. El terror no produjo nada de este género. El mejor documentado resultado de la desculaquización, la colectivización y la Gran Purga no fue ni el progreso ni la industrialización rápida, sino el hambre, las caóticas condiciones en la producción de alimentos y la despoblación.
Las consecuencias han sido una perpetua crisis en la agricultura, una interrupción del desarrollo demográfico y el fracaso del desarrollo y la colonización del hinterland siberiano. Además, como evidencia, el archivo de Smolensk, los métodos de dominación de Stalin lograron destruir toda medida de competencia y capacidad técnica que el país hubiese adquirido tras la Revolución de Octubre. Y todo esto constituía, desde luego, un alto precio, no solo en sufrimientos, pagado para abrir carreras en las burocracias del partido y del gobierno a sectores de población que a menudo no eran sencillamente analfabetos en política. La verdad es que el precio de la dominación totalitaria fue tan alto que ni en Alemania ni en Rusia ha sido todavía completamente pagado. 3. He mencionado anteriormente el proceso de destotalitaриzación que siguió a la muerte de Stalin. En 1958 yo no tenía aún la seguridad de que el deshielo fuera algo más que una relajación temporal, un género de medida de emergencia debida a la crisis de sucesión y no diferente de la considerable relajación de los controles totalitarios durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso ahora no podemos saber si el proceso es final o irreversible, pero con seguridad ya no puede ser denominado temporal o provisional, porque aunque uno pueda observar el zigzagueo a menudo asombroso de la línea política soviética desde 1953, es innegable que la gran policía del imperio ha sido liquidada, que la mayor parte de los campos de concentración han sido cerrados, que no se han realizado nuevas purgas contra enemigos objetivos y que los conflictos entre los miembros de la nueva dirección colegiada son resueltos mediante destituciones y exilios de Moscú en vez de tener que recurrir a los procesos espectaculares, las confesiones y los asesinatos. Indudablemente, los métodos seguidos por los nuevos dirigentes en los años posteriores a la muerte de Stalin siguen de cerca la ruta impuesta por Stalin tras la muerte de Lenin. Emergió un triunvirato denominado Dirección Colectiva, término acuñado por Stalin en 1925, y después de 4 años de intrigas y pugna por el poder, hubo una repetición del coup d'état de Stalin en 1929, es decir, la captura del poder por Khrushchev en 1957. Técnicamente hablando, el golpe de Khrushchev siguió los métodos de su difunto y denunciado amo muy de cerca. Él también precisaba de una fuerza exterior para ganar poder en la jerarquía del partido, y utilizó el apoyo del mariscal Zhukov y del ejército exactamente de la misma manera que Stalin empleó sus relaciones con la policía secreta en la lucha de sucesión de hace 30 años. Como en el caso de Stalin, en donde el poder supremo tras el golpe continuó residiendo en el partido, no en la policía, así en el caso de Khrushchev, hacia finales de 1957, el Partido Comunista de la Unión Soviética había logrado una indiscutible supremacía en todos los aspectos de la vida soviética. Porque del mismo modo que Stalin nunca dudó en purgar a los cuadros de su policía y en liquidar a su jefe, así Khrushchev prosiguió sus maniobras dentro del partido, eliminando a Zhukov del Presidium y del Comité Central del partido, cargos para los que había sido elegido tras el golpe, así como de su puesto de jefe supremo del ejército. En realidad, cuando Khrushchev recurrió a Zhukov en demanda de apoyo, la ascendencia del ejército sobre la policía era un hecho consumado en la Unión Soviética. Esta había sido una de las consecuencias automáticas de la ruptura del imperio policíaco, cuyo dominio sobre gran parte de las industrias, las minas y los inmuebles soviéticos había sido heredado por el grupo gerencial que se vio repentinamente desembarazado de su más serio competidor económico. La ascensión automática del ejército fue aún más decisiva. Ahora tenía un claro monopolio de los instrumentos de violencia con el que decidir en los conflictos internos del partido. Denota la sagacidad de Khrushchev el que advirtiera antes que sus colegas las consecuencias de esta situación, pero cualesquiera que fuesen sus motivos, las consecuencias de este desplazamiento de la importancia desde la policía a los militares dentro del juego por el poder tuvieron una gran repercusión. Es cierto que la superioridad de la policía secreta sobre el aparato militar constituye característica determinante de muchas tiranías y no solo de la totalitaria, pero en el caso del gobierno totalitario, la preponderancia de la política no responde simplemente a la necesidad de reprimir a la población en el país, sino que encaja con la reivindicación ideológica a una dominación mundial, porque es evidente que quienes consideran a toda la tierra como su futuro territorio reforzarán el órgano de la violencia doméstica y dominarán el territorio conquistado con métodos y personal policíacos más que con el ejército. Así, los nazis emplearon esencialmente sus tropas SS como fuerza de policía para la dominación e incluso la conquista de territorios extranjeros,
con el propósito final de amalgamar el ejército y la policía bajo la dirección de las SS. Además, el significado de este cambio en el equilibrio del poder se había manifestado anteriormente con ocasión de la represión por la fuerza de la Revolución húngara. El sangriento aplastamiento de la revolución, terrible y efectivo como fue, había sido realizado por unidades del ejército regular y no por tropas de la policía, y la consecuencia fue que en manera alguna constituyó una típica solución staliniana. Aunque la operación militar fue seguida por la ejecución de los dirigentes y el encarcelamiento de millares de personas, no hubo una deportación general del pueblo. En realidad, no se realizó intento de despoblar el país, y como esta era una operación militar y no una operación policíaca, los soviéticos pudieron permitirse el enviar ayuda suficiente al país derrotado para impedir el hambre generalizada y para conjurar el completo colapso de la economía en el año que siguió a la revolución. Nada, seguramente, hubiera estado más lejos de la mente de Stalin en circunstancias parecidas. El más claro signo de que la Unión Soviética ya no puede ser denominada totalitaria en el sentido estricto del término es, desde luego, la sorprendentemente ligera y rápida recuperación de las artes durante la última década. En realidad, los esfuerzos por rehabilitar a Stalin y por detener las crecientes demandas orales de libertad de expresión y de pensamiento entre estudiantes, escritores y artistas se repiten una y otra vez, pero ninguno de ellos ha tenido éxito ni es probable que lo tenga sin un completo restablecimiento del terror y de la dominación policíaca. Es indudable que al pueblo de la Unión Soviética le son negadas todas las formas de libertad política, no solo la libertad de asociación, sino la libertad de pensamiento, de opinión y de pública expresión. Parece como si nada hubiese cambiado, mientras que en realidad ha cambiado todo. Cuando Stalin murió, las gavetas de escritores y artistas se hallaban vacías. Hoy existe toda una literatura que circula en forma manuscrita y en los estudios de los pintores se ensayan todos los estilos de la pintura moderna, que llegan a conocerse aunque no sean expuestos. Esto no significa minimizar la diferencia entre la censura tiránica y la libertad de las artes. Es solo recalcar el hecho de que la diferencia entre una literatura clandestina y la ausencia de literatura equivale a la diferencia entre 1 y 0. Además, el simple hecho de que los miembros de la oposición intelectual puedan tener un proceso, aunque sea a puerta cerrada, puedan hacerse oír en presencia del tribunal y contar con el apoyo exterior, no confesar nada, sino proclamarse inocentes, demuestra que ya no nos encontramos aquí con la dominación total. Lo que les sucedió a Sinyavsky y a Daniel, los dos escritores que en febrero de 1966 fueron juzgados por haber publicado fuera de la Unión Soviética obras que no podrían haber publicado dentro y que fueron sentenciados a 7 y 5 años de trabajos forzados, respectivamente, es, desde luego, insultante según todas las normas de justicia en un gobierno constitucional. Pero lo que tuvieron que decir fue escuchado en el mundo entero y no es probable que sea olvidado. No desaparecieron en el agujero del olvido que para sus oponentes preparan los dirigentes totalitarios. Menos bien conocido, pero quizá aún más convincente, es el hecho de que el propio y más ambicioso intento de Khrushchev de invertir el proceso de destotalitaриzación concluyó en un completo fracaso. En 1957 presentó una nueva ley contra los parásitos sociales que hubiera permitido al régimen reintroducir las deportaciones en masa, restablecer los trabajos forzados en gran escala y, lo que resulta más importante para la dominación total, desencadenar otra oleada de denuncias en masa, porque se suponía que los parásitos habían de ser seleccionados por el mismo pueblo en reuniones de masas. La ley, sin embargo, tropezó con la oposición de los juristas soviéticos y fue desechada antes siquiera de que hubiera podido ser ensayada. En otras palabras, el pueblo de la Unión Soviética ha pasado de la pesadilla de la dominación totalitaria a los múltiples peligros, dificultades e injusticias de la dictadura de partido único. Y aunque es enteramente cierto que esta moderna forma de tiranía no ofrece ninguna de las garantías del gobierno constitucional, que incluso aceptando los presupuestos de la ideología comunista, todo el poder en la URSS es, en definitiva, ilegítimo, y que por ello el país puede volver a caer en el totalitarismo de un día para otro sin que se produzcan revueltas importantes. También es cierto que la más horrible de todas las nuevas formas de gobierno, cuyos elementos y orígenes históricos trato de analizar, concluyó en Rusia con la muerte de Stalin, de la misma manera que el totalitarismo acabó en Alemania con la muerte de Hitler. Este libro estudia el totalitarismo, sus orígenes y sus elementos, así como sus consecuencias tanto en Alemania como en Rusia, pertinentes en tanto que puedan arrojar alguna luz sobre lo sucedido antes. Por eso, en nuestro contexto, no es el período que siguió a la muerte de Stalin
sino más bien los años de su dominación de la posguerra los que resultan importantes. Y esos 8 años, desde 1945 a 1953, confirman y prolongan, no contradicen ni añaden nuevos elementos, lo que ya se había tornado manifiesto desde mediados de los años 30. Los acontecimientos que siguieron a la victoria, las medidas para reafirmar la dominación total tras la relajación temporal del período de la guerra, adoptadas en la Unión Soviética, tanto como aquellas por las que se introdujo la dominación totalitaria en los países satélites, se hallaban todas conformes con las normas del juego, como habíamos de llegar a saber. La bolchevización de los satélites comenzó con las tácticas del Frente Popular y un fingido sistema parlamentario prosiguió rápidamente hacia el claro establecimiento de dictaduras de partido único, en las que los jefes y los miembros de los partidos anteriormente tolerados fueron liquidados y después alcanzó la última fase cuando los dirigentes comunistas nativos, de quienes Moscú, con razón o sin ella, desconfiaba, fueron brutalmente acusados, humillados en procesos espectaculares, torturados y muertos bajo la dirección de los más corrompidos y despreciables elementos del partido, especialmente de quienes en un principio no eran comunistas, sino agentes de Moscú. Sucedió como si Moscú tratara de repetir a toda prisa las distintas fases de la Revolución de Octubre hasta la aparición de la dictadura totalitaria. Por eso toda la historia, aunque indeciblemente horrible, carece de gran interés por sí misma y ofrece escasas variaciones. Lo que pasaba en un país satélite sucedía casi en el mismo momento en otros, desde el Báltico al Adriático. Los acontecimientos fueron diferentes en las regiones no incluidas en el sistema de satélites. Los estados bálticos fueron directamente incorporados a la Unión Soviética y su suerte fue considerablemente peor que la de los países satélites. Más de 500.000 de personas fueron deportadas de los 3 pequeños países y una enorme marea de colonizadores rusos comenzó a amenazar a las poblaciones nativas con el estatus de minorías en sus propias patrias. Por otra parte, solo tras la erección del Muro de Berlín comenzó Alemania Oriental a ser incorporada al sistema de satélites, puesto que anteriormente era más bien considerada como territorio ocupado con un gobierno Quisling. En nuestro contexto, resultan de gran importancia las evoluciones registradas en la Unión Soviética, especialmente a partir de 1948, el año de la misteriosa muerte de Zhdanov y del Affair de Leningrado. Por primera vez después de la Gran Purga, Stalin ejecutó a gran número de altos y altísimos funcionarios y tenemos la certeza de que estas ejecuciones fueron proyectadas como preliminares de otra purga que alcanzaría a toda la nación. Si no hubiera sobrevenido la muerte de Stalin, esa purga habría sido desencadenada por el complot de los médicos. Un grupo de destacados médicos judíos fue acusado de haber conspirado para acabar con los cuadros directivos de la URSS. Todo lo sucedido en Rusia entre 1948 y enero de 1953, fecha en que fue descubierto el complot de los médicos, presenta una sorprendente y amenazadora semejanza con los preparativos de la Gran Purga de los años 30. La muerte de Zhdanov y la purga de Leningrado se correspondían con la no menos misteriosa muerte de Kirov en 1934, que fue seguida inmediatamente por una especie de purga preparatoria de todos los antiguos adversarios que permanecían dentro del partido. Es más, el mero contenido de la absurda acusación formulada contra los médicos, es decir, que pensaban matar a todos los que ocuparan posiciones destacadas en todo el país, debió suscitar fúnebres presentimientos en todos aquellos que estaban familiarizados con los métodos de Stalin de acusar a un ficticio enemigo del crimen que él estaba próximo a cometer. El ejemplo mejor conocido es, desde luego, su acusación de que Tukhachevsky conspiraba con Alemania en el mismo momento en que él estudiaba la posibilidad de una alianza con los nazis. Es obvio que en 1952 quienes rodeaban a Stalin comprendían mejor de lo que hubiera podido comprender en los años 30 lo que significaban sus palabras, y que la simple formulación de la acusación debió extender el pánico entre todos los altos funcionarios del régimen. Este pánico puede seguir siendo la explicación más plausible a la muerte de Stalin, a las misteriosas circunstancias que la rodearon y a la rápida solidaridad de quienes ocupaban los más altos puestos del partido, notoriamente debilitados por las rivalidades y las intrigas durante los primeros meses de la crisis de sucesión. Por poco que sepamos, sin embargo, de los detalles de esta historia, lo que conocemos basta para confirmar mi convicción original de que tales operaciones destructoras, como la Gran Purga, no eran episodios aislados ni excesos del régimen provocados por circunstancias extraordinarias, sino que constituían una institución del terror cuya aparición se esperaba a intervalos regulares, a menos, desde luego, que cambiara la verdadera naturaleza del régimen. El nuevo elemento más dramático de esta nueva purga
que Stalin planeó en los últimos años de su vida fue un cambio decisivo en la ideología, la introducción de la idea de una conspiración mundial judía. Durante años se habían colocado cuidadosamente los cimientos de este cambio en cierto número de procesos realizados en los países satélites: el proceso de Raj en Hungría, el asunto de Anna Pauker en Rumanía y en 1952 el proceso de Slansky en Checoslovaquia. En estas medidas preliminares, altos funcionarios del partido fueron singularizados por su procedencia de la burguesía judía y acusados de sionismo. Esta acusación fue transformada gradualmente para poder implicar en ella a entidades no sionistas, especialmente al American Jewish Joint Distribution Committee, con el objetivo de indicar que todos los judíos eran sionistas y todos los grupos sionistas mercenarios del imperialismo americano. No significaba, desde luego, nada nuevo en el crimen del sionismo. Pero a medida que la campaña progresó y comenzó a centrarse en los judíos de la Unión Soviética, se produjo otro cambio significativo. Los judíos, más que de sionismo, eran ahora acusados de cosmopolitismo, y la trama de las acusaciones surgida de este eslogan siguió aún más de cerca el modelo nazi de una conspiración mundial de los judíos en el sentido de los sabios de Sion. Entonces se hizo asombrosamente evidente cuán profunda debía haber sido la impresión que en Stalin hizo este punto crucial de la ideología nazi, y cuyas primeras indicaciones se tornaron visibles tras el pacto Hitler-Stalin, en parte, en realidad, por su obvio valor propagandístico tanto en Rusia como en todos los países satélites, donde estaban muy extendidos los sentimientos antijudíos y donde la propaganda antijudía había disfrutado siempre de una gran popularidad, pero en parte también porque este tipo de ficticia conspiración mundial proporcionaba una justificación ideológicamente más conveniente a las reivindicaciones totalitarias de dominación mundial que las que pudieran dar Wall Street, el capitalismo o el imperialismo. La franca y descarada adopción de lo que se había convertido para todo el mundo en el más destacado símbolo del nazismo fue el último cumplido a su difunto colega y rival en la dominación total, con el que, con gran disgusto por su parte, no había sido capaz de establecer un acuerdo duradero. Stalin, como Hitler, murió a la mitad de una horrible tarea, y cuando sobrevino su muerte, la historia que este libro tiene que narrar y los acontecimientos que trata de comprender llegaron a un final al menos provisional. Hannah Arendt, junio de 1968.